Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a iniciar el módulo de trasplante. Vamos a compartir con ustedes en este corto tiempo un caso clínico de la Fundación Valle del Lili, del grupo de trasplante y de nefrología pediátrica. Es un paciente que realmente fue inicialmente manejado en periferia. eh, es una paciente de sexo femenino, originaria y procedente de Pasto. Un embarazo a término, sin antecedentes perinatales importantes, un peso y una talla adecuada para la edad gestacional, con una asfixia perinatal leve al momento del nacimiento y como antecedentes relevantes asociados tuvo una evidencia clínica al momento del nacimiento, una laringomalacia y por ecocardiograma se documenta una conexión venosa anómala. Por esta razón, nosotros lo conocemos en la institución a los 2 meses de vida para corrección quirúrgica de esa conexión venosa. En ese momento presenta un evento de lesión renal aguda con elevación de la creatinina sérica hasta 0,5, un nitrógeno ureico elevado también, y resuelve su evento agudo en ese momento, se da egreso y nuevamente se remite a su ciudad de origen en Pasto. Es una paciente que tempranamente tiene varias hospitalizaciones. A los 4 meses presenta nuevamente una neumonía complicada con necesidad de ventilación mecánica y en este momento por el compromiso respiratorio severo y la necesidad de extubación fallida requiere traqueostomía. Nuevamente presenta otro evento de lesión renal aguda con deterioro de esa función renal, creatinina sérica que previamente era de 0,5 hasta 0,9. En ese momento, una hospitalización prolongada en UCI, terminando esa hospitalización, a 2 meses y medio después inicia con síntomas clínicos de un síndrome nefrótico, una proteinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia. Por la edad de presentación ya se vuelve un reto para el grupo tratante con una presentación pues clínica de un nefrótico a los 7 meses con necesidad por la edad de remisión a nuestra institución para biopsia renal. Se le realiza la biopsia renal evidenciando una esclerosis mesangial difusa eh, dentro de la inmunistoquímica que se le hace, se documenta marcador WT1 positivo. En ese momento no contábamos con estudio molecular, estamos hablando ya de hace unos años, teníamos estudio de tinción de inmunistoquímica, pero en tejido glomerular, no en exoma pues molecular, y por cuestiones administrativas, como siempre sucede en nuestras instituciones, tiene que ser remitida a su sitio de origen para continuar el seguimiento allá. En eso desconocemos realmente, pero la paciente no vuelve a control y a los 3 años reingresa a su sitio de origen en Pasto con una masa abdominal que es un tumor de Wilms, una tumor de Wilms histología 2 favorable, requiere en periferia su nefrectomía de ese riñón derecho y manejo de su quimioterapia. En ese momento, por todos los eventos que ha tenido previamente la paciente, entonces presenta mayor deterioro de la función renal, ya inicia diálisis peritoneal, está anúrica y ahí es donde la remite nuevamente a la institución a los 3 años para dar continuidad a todo el manejo de su quimioterapia. En ese momento está con terapia de reemplazo renal, tiene inicialmente peritoneal, pero ese peritoneo presenta como todo por tantas infecciones y hospitalizaciones prolongadas, peritonitis. En estos procesos de peritonitis, ese peritoneo se agota y realmente deja de funcionar adecuadamente, no permite una depuración adecuada, si logró ultrafiltración. Entonces, en este momento tenemos una paciente de 3 años con un peso de 10 kilos, de muy difícil manejo para hacer una diálisis ambulatoria. Se intentó egresar en algún momento con la diálisis peritoneal, reingresa al día siguiente con una hipercalemia de 7. Entonces, en ese momento no contábamos, estamos hablando hace 5 o 6 años atrás, no contábamos con otro tipo de tecnología para manejar a los pacientes de manera ambulatoria con peso de 10 kilos. Entonces,
requiere manejarse de manera intrahospitalaria, de manera prolongada, con terapia dual, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Estamos hablando por el peso, también tocaba terapia Prismaflex, una terapia continua, terapia de reemplazo renal continua. En ese momento lo hacíamos, ajustábamos la terapia de hemodiálisis, que en teoría es para una continua de 24 horas, la ajustábamos para 6 a 8 horas y pues entenderán lo complejo del caso, no se podía egresar en ningún momento de la paciente. Realmente es una paciente que permanece hospitalizada, como lo han visto, prácticamente desde nacimiento en nuestra institución para este proceso ya de enfermedad renal crónica y progresión a trasplante renal. Permanece más de 7 meses hospitalizada, entonces completa todo su ciclo de quimioterapia. A los 3 años, 6 meses, completa su ciclo de quimioterapia. En ese momento hay evidencia de un nódulo hepático que creen que es una siembra, afortunadamente TACAR todo negativo, y se realiza una junta por todo el grupo de hemato-oncología, de trasplante y de nefrología pediátrica, considerando cuál es el momento oportuno para llevar un trasplante renal en una paciente que está con una quimioterapia que está finalizando. Entenderán, para los que manejamos pues el grupo de trasplante, es una discusión muy compleja, difícil, de cuándo iniciar o cuándo llegar a ese momento de trasplante, teniendo en cuenta que tenemos un riesgo de hospitalización prolongada, de mayor complicación. Entonces, en ese momento el grupo multidisciplinario decide acceder y llevarla a trasplante inmediato. Tenemos afortunadamente un donante vivo, la madre, una situación especial como todo lo que nos pasa con los pacientes de enfermedad renal crónica, que tiene una condición sociofamiliar muy compleja, y en este caso ella era una menor de edad cuando empieza todo este proceso, pero quería ser donante vivo. A veces nos preguntamos si teníamos 2 pacientes pediátricas en ese momento, pero era la mejor posibilidad para la paciente, una donante vivo. La mamá cumple los 18 años y hacemos todo el proceso rápidamente hospitalizada para hacer el trasplante renal. Donante vivo relacionado, madre de 18 años, buen peso, buena talla, un adecuado índice de masa corporal, un riñón de 9 centímetros para un riñón de 7 centímetros del que le queda único funcional. Bueno, y ahí es importante que en ese momento discutimos previamente si hacer la nefrectomía del riñón izquierdo, porque pues el riesgo de progresión de ese tumor de Wilms. Y pues dijimos, al momento del trasplante hacemos la nefrectomía. Entonces, miren tan bonita la compatibilidad que tiene, pues claramente madre y paciente. Uno diría pues que es excelente, que nos va a ir perfecto con esta paciente, una LSA clase 1 y clase 2 negativo, una citrometría de flujo linfocitos T y B negativos, un perfil infeccioso, bueno, todo su protocolo completo, una paciente con unas comorbilidades como lo de todos los pacientes, de nutrición global, para todas las patologías que les mencioné, prácticamente múltiples eventos sensibilizantes, múltiples infecciones, transfusiones, y realmente sale un LSA clase 1 y clase 2 negativo, con un ecocardiograma que lo único que mostraba en una leve disfunción del ventrículo derecho. Entonces, lo único adicional es que se plantea la nefrectomía izquierda en ese momento del trasplante. Entonces, aquí, a diferencia, pues me voy a centrar un poquitico en el tema que quería como mostrarles. No sé cuántos de los nefrólogos que están acá, que manejan grupo de trasplante, están acompañando al grupo de anestesiología en el momento intraoperatorio. Bueno, nosotros en nuestra institución no lo hacemos de manera rutinaria, pero creo que eso es fundamental. La verdad, nosotros este caso lo traigo, y yo creo que a la doctora Jessica Forero y a mí nos lo tenemos súper presentes porque no se nos olvida, porque estábamos de fellows de trasplante y a nosotros nos recordamos paso a paso de ese momento intraoperatorio. Entonces, esas cosas son fundamental. ¿Qué es lo fundamental de esta paciente en ese intraoperatorio? Tenemos una paciente que desde el momento 0 ingresa con unas tensiones arteriales medias en unos percentiles 75, 90 para la edad, para el peso y la talla, y realmente mantiene unas presiones arteriales medias constantes. Como lo esperado, antes del CLAM tenemos una presión que disminuye un percentil 50, 74, 29,
y el registro previo, el registro, perdón, de presión venosa central. Tenemos presiones venosas centrales que varían entre 5, 8 y algunas que son mucho más altas, 9 e incluso hasta 12 hasta antes de la liberación del clamp. No sé, la siguiente pregunta es cuántos de los que están acá manejan la presión venosa central para hacer guía del volumen intravascular intraoperatorio. Ok, entonces lo que vimos entonces en esta paciente es que el tiempo de isquemia es corto. Ya les digo por qué la pregunta y para hacer como el análisis muy cortico, es que entonces tiene un tiempo de isquemia muy corto, que uno diría que este injerto va a arrancar inmediatamente. Tiene una hemoglobina al terminar la cirugía, y perdón, bueno, ahí se le hace la nefrectomía en todo este tiempo quirúrgico, una hemoglobina de 8.2 con un registro intraoperatorio, solamente tuvo una pérdida de sangre de 50 centímetros, y a la hora de que el paciente está en recuperación antes de que se traslada a UCI, la hemoglobina cae de 8.2 a 5.4. Al paciente clínicamente se le ve, se torna pálido, hipoperfundido, y se le inicia todo pues el manejo. Acá nuevamente se le adiciona una unidad de, 10 cc por kilo de glóbulos rojos. En el intraoperatorio prácticamente recibió 50 cc por kilo intraoperatorio, y en ese momento, aparte de los glóbulos rojos, inician soporte de noradrenalina. Mantienen unas presiones venosas centrales antes de la liberación del clamp altas de 12 milímetros de mercurio, y una escasa diuresis hematúrica al momento en que el paciente ya termina y se traslada a UCI. La producción de orina es mínima, que ustedes esperarían pues que ese injerto iba a arrancar por ser un donante vivo. Entonces lo conocen ustedes perfectamente. Para nosotros es un desafío cuando tenemos ese riñón denervado que carece de regulación del flujo sanguíneo renal, y tenemos un alto riesgo de presión del volumen intravascular, y por otro lado un alto riesgo de sobrecarga y de mayor complicaciones intraoperatorias y mayor hipoxia tisular y complicación del injerto. Entonces aquí brevemente, ¿por qué quise traer este manejo intraoperatorio? Porque a veces nos guiamos mucho por la parte de la presión venosa central. Hay que tener unos metas y unos límites claros durante el intraoperatorio. Esas metas específicamente son, primero, presión arterial media. Esa presión arterial media se debe fijar en un paciente pediátrico de acuerdo, uno, a la presión arterial media basal del paciente. Dos, se trata siempre de tener presiones por encima de su percentil cercanos a 95, para que podamos perfundir bien ese injerto. Pero realmente los estudios están basados también, están hechos con base en adultos, y la idea es mantener esa presión de perfusión renal según la perfusión del adulto. Las presiones para mantener una adecuada flujo sanguíneo renal en un adulto es de 60 a 80 milímetros de mercurio de media. Entonces eso es lo que se recomienda en pediatría. Lo siguiente es, el paciente es un paciente respondedor a líquidos, porque empezamos 50 cc por kilo para un paciente que pesa 10 kilos en un intraoperatorio, una PVC de 12, pues decimos hasta dónde llegamos, ¿no? Es un paciente que responde, realmente va a mejorar el gasto cardíaco de este paciente. La idea es que es un paciente que probablemente, si tuviéramos una monitoría invasiva, pudiéramos tener más certeza de que realmente estamos haciendo las cosas como son. Pero la presión venosa central, ya lo discuto en la siguiente diapositiva, está cada vez rebatida. Entonces, lo siguiente es el uso de vasopresores, la monitoría dinámica que se tiene que utilizar. Y me acaban de sacar el tiempo, me extendí un poquito. Entonces, la presión venosa central, definitivamente la práctica tradicional era que la utilizáramos como medida de volumen intravascular. La evidencia actual no está indicado para hacer el medidor del manejo intraoperatorio del paciente. Claramente más en el paciente trasplantado renal va a comprometer todo el flujo sanguíneo, el retorno venoso y la medida precisa de esa precarga que se está midiendo. ¿Qué no queremos en este paciente, como nos pasó? Al segundo día tenemos una sobrecarga hídrica que realmente evidencia pues que las presiones venosas centrales, que son deleterias por encima de 11 milímetros, lo único que me generan es más riesgo de complicaciones intraoperatorias, mayor riesgo de sobrecarga, edema pulmonar e hipoxia tisular y disfunción tardía del injerto.
¿Qué quisiéramos intraoperatorio? Monitoría invasiva, monitoría de ecocardiograma transesofágico para evaluar cómo se están llenando esas 4 cámaras. Realmente en la práctica clínica creo que sabrán que ninguno lo hace, solamente en pacientes que tengan realmente una cardiopatía, una disfunción diastólica severa, pero sería lo ideal. O hay cosas mucho más precisas, pues que no es el tema de la charla, hay técnicas que están haciendo, pues sí están en los estudios documentadas, pero son muy invasivas, transdilución transpulmonar, y lo que tenemos a la mano, que quisiéramos siempre, es la parte de la una monitoría pico o lido para mirar variación de presión de pulso, volumen sistólico, que son como los referentes que tenemos en este momento. En nuestra paciente, entonces, en el operatorio, posoperatorio, miren lo que pasó. Realmente tenemos una creatinina que desde el día 1 perfecta y un nitrógeno ureico perfecto, pero miren el gasto urinario para un donante vivo. Sabemos que algo está pasando, miren la evolución en el tiempo. Él ya presenta un evento adicional y es que te empieza a presentar perímetro abdominal aumentado. Vemos un tercer espacio que creo que nos pasa a todos en algún momento, y ese tercer espacio es un hematoma importante que estaba documentado como 60 cc, realmente eran 800 cc, y esto la tenía en una complicación pues de toda su reperfusión del injerto, de su volumen intravascular adecuado, y me llevó a comprometer el gasto urinario del paciente. Que lo evidenciamos finalmente, vamos a saltar esto que fue lo que les mencioné, y para terminar, que lo evidenciamos porque le hicimos una gamografía de perfusión tisular de trasplante y evidenció una necrosis tubular aguda. Entonces no le hicimos pues biopsia al injerto porque teníamos una función renal adecuada, pero tenemos esta forma de evaluar cómo está perfundiendo ese injerto y nos confirma lo que ya estábamos sospechando. Esta es la de Colodoppler, que también es parte de los estudios de imagen, y miren en la parte inferior que quería mostrarle que toda esta paciente que valió la pena para el grupo que desde Pasto lo estuvo tratando, y para nosotros que fue más de 7 meses de hospitalización para llegar a un trasplante, pues fue adecuada. Tenemos una tasa de filtración y una sobrevida en un injerto muy exitosa al primer año, al 5.º año, y muy contentos con la paciente. Entonces, por último, y las conclusiones era mencionar eso. Realmente tenemos un desafío en estos receptores pequeños, en que quisiéramos poder tener más herramientas para poder manejar adecuadamente ese volumen intraoperatorio y ese volumen intravascular, y poder tener más éxito y más impacto en el paciente en su post-trasplante y en su postoperatorio, para que ese injerto y esa sobrevida sea la mejor. ¿Qué quisiéramos trabajar? En las guías que deben ser orientadas desde nefrología, y no guías orientadas solamente por anestesiología, porque las guías que están en la literatura son más orientadas por la parte del grupo de anestesiología. Ese era el caso que les queríamos compartir, y más adelante habrá una sesión de preguntas.